En este ciclo de webinars que la verdad hemos estado preparando para ustedes, nos es muy grato que de verdad hemos recibido muy buenos comentarios. Gracias por la retroalimentación que nos dan. Para nosotros de verdad es un orgullo estar compartiéndoles aquí pues los conocimientos que tenemos y las experiencias sobre todo, que creo que es lo que enriquece mucho este tipo de webinars. Como saben, los que ya nos han acompañado, nuestro formato es un webinar realmente, a mí me gusta decir que es muy digerible porque es un webinar en el que prácticamente estamos de 45 a 50 minutos. Hay ocasiones en que se va prolongando un poquito más por el tema, pero usualmente tratamos de hacerlo en 50 minutos, en donde la dinámica es, nosotros exponemos, las preguntas las vamos a recibir todas vía correo electrónico. Al final de nuestra presentación van a ver que existe, que va a aparecer una lámina con nuestros correos electrónicos. Por favor, se los ruego, siéntanse con la confianza de escribirnos todas las dudas que tengan, inclusive a lo mejor hasta para saludarnos, ¿no? Porque sé por ahí que de repente se conectan amigos y de repente dicen, oye, te vi. Pues bueno, cuando menos mándame un correo para saludarme, para saber que estuviste por aquí presente. Veo que se sigue conectando la gente. Este webinar lo vamos tenemos el honor de presentarlo. Mi buen partner de Monterrey, Pedro Muñiz, que está por aquí presente. Buenos días, partner, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, partner. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues por aquí lo vamos a estar compartiendo nosotros. Y los temas son consideraciones en los pagos a paraísos fiscales y las experiencias que hemos tenido recientes en devoluciones de IVA, que creo que es un tema muy interesante por todo esto del flujo que se ha convertido en algo realmente muy necesario para todas las empresas, ¿no? Recuerden que estos videos se quedan grabados en nuestras redes sociales. Los pueden volver a ver o pueden inclusive compartirlos con gente que creen que le puede interesar. Otra cosa, de una vez aprovecho también para decirles, cuando les mando las invitaciones personalizadas a ustedes por WhatsApp, de verdad pueden compartirlas sin ningún problema, ¿eh? Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a este webinar, ¿no? Y vamos a platicar de esto. Vamos a empezar con una encuesta. Ya saben que nos gustan un poco las encuestas, entonces me gustaría saber en dónde estamos parados ahorita y si tenemos o tienes tu conocimiento de la reforma que afectó a los paraísos fiscales. A lo mejor algunos de aquí no sabemos ni qué es un paraíso fiscal, ¿verdad? Pero bueno, y lo que quiero saber es si sabemos que por ahí hubo una reforma. ¿Podemos dar contestación a esta encuesta, por favor? Y ahorita damos unos 15 segunditos para que nos contesten. La idea de esto es justamente ver qué tan informados estamos y si no hay muchos, que creo que va a haber muchos que no están informados, bueno, el 79% no tiene conocimiento de las reformas, el 21% sí lo tiene. Qué bueno, me da gusto leer o ver esta encuesta de esta forma, porque así vamos a aprovechar mucho el material que tenemos, ¿no? Y nos arrancamos. La regulación de los paraísos fiscales, esto viene en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos habla de los gastos no deducibles. O sea, el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, recordemos que es gastos no deducibles, ¿no? Aquí en la fracción 23, que es de la que vamos a estar hablando prácticamente todo este tiempo, por ahí con artículos correlacionados, viene el tema de esta reforma. De un párrafo que había el año pasado, se fueron a 8 párrafos y vamos a ver justamente que la ley, bueno, para no variar, trae sus aristas y trae sus confusiones. A mí me gusta decir que la ley casi nunca es clara, afortunadamente para nosotros los fiscalistas, que nos da pie para la interpretación y para traerles a ustedes los consejos, ¿no?, que consideramos necesarios. Pero bueno, se añade un término, el acuerdo estructurado, a esta fracción 23. Adelante. ¿Qué hay con este tema de los antecedentes de refipres? O sea, y estos son unos key points que quiero puntualizar para ver más adelante todo el tema de la reforma que hubo, ¿no? ¿Qué es un refipre? Muchas veces escuchamos el término de refipre, pero no sabemos ni siquiera qué es, ¿no? O sea, por sus siglas hace referencia a un régimen fiscal preferente.
también conocido como paraíso fiscal. Y creo que para nosotros vamos a estarlo mencionando como un paraíso fiscal. Y son paraísos fiscales aquellos países con tasas fiscales preferentes comparadas a las tasas de México. Recordemos que la tasa en México aquí es del 30%. Quiere decir que un paraíso fiscal, tal cual lo define la ley, te dice que son aquellos que no están grabados en el extranjero o cuando el impuesto sobre la renta causado pagado en dicho país sea inferior al 22.5. Esto no te dice la ley que sea el 22.5, simplemente la ley te dice que la tasa sea inferior al 75% de la tasa que pagas aquí en México. Esto nos lleva a un cálculo del 22.5%. En la siguiente lámina vamos a ver algunos países que tenemos, que podemos visualizar cuáles son paraísos fiscales. Los que están en azul clarito son los que tienen una tasa menor, ¿sí? Al promedio. Estamos hablando de un Irlanda, de un Bulgaria, de un Barbados, de un Montenegro, que aquí les comparto una pequeña experiencia. El año pasado tuve la fortuna de estar en una conferencia internacional allá en Francia, en donde estábamos muy cerca de Mónaco, de capital Montenegro. No es un país mini. Creo que es el segundo país más pequeño a nivel mundial, en donde estábamos en Niza y me acuerdo que llegó un cuate específicamente a platicarnos de Montenegro y de invertir en Montenegro. En realidad, también allá en la Unión Europea, y mucho de todo esto que vamos a ver ahorita viene de allá, de las BEPS en donde la OCDE ha regulado todo este tema de las operaciones internacionales, ¿no? Les platico, estábamos allá y llegó un cuate exclusivamente a platicar de inversión en Montenegro, en donde decía, a ver, es que es un país, les digo, es un país mini en donde, pues sí, la inversión es accesible y decía, y la cerecita del pastel es que la tasa de impuestos es muy baja. Entonces, si bien allá también está regulado todo este tema de los paraísos fiscales, lo que decía él, bueno, o sea, independientemente de que tú tengas operaciones entre las compañías, no quiero decir y no quiero venir pues vamos a decir que a tratar de hacer estrategias en paraísos fiscales, porque allá como aquí también vamos a ver que esos gastos o esas operaciones que yo tenga con paraísos fiscales van a ser no deducibles siempre y cuando cumpla con algunos criterios, o perdón, con algunos requisitos de los que vamos a ver más adelante. Otros key points. ¿A qué se obligan los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas de acuerdo con la ley del ISR? Y aquí muchos ya deben de saber que sin leer la lámina nos obliga a tener un estudio de precios de transferencia. Cuando tenemos operaciones con partes relacionadas, inmediatamente debe de venírsenos a nuestra cabeza, tenemos que tener un estudio de precios de transferencia. Y ojo con este key point, porque así era como estaba regulada antes la ley del ISR, antes de esta reforma. Te decía, con que tú tengas un estudio de precios y tengas comparable, y tengas una tasa, un precio de mercado y hayas hecho unas comparables de las mismas operaciones, entonces va a ser deducible lo que tú hagas con un paraíso fiscal. Ojo, también quiero de una vez hacer el comentario de que no nos espantemos de hacer operaciones con paraísos fiscales. Y se los comparto porque tuve la experiencia reciente con un cliente que no sé si está por aquí conectado, pero en donde él, por la mera operación de su compañía, tenía que tener operaciones con Panamá. Entonces, cuando llegó todo este tema de la reforma y todo, nos dijo, oye, ¿sabes en qué nos afecta todo este asunto de la reforma fiscal? Y voy a poder seguir haciendo deducibles o no puedo hacer deducibles mis gastos. Más adelantito lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué se incluyó en la ley? Perdón, una para atrás. ¿Qué se incluyó en la ley? Amplio, un acuerdo también. No, perdón, esto no se incluyó en la ley. Esto debemos de conocerlo los que nosotros que somos fiscalistas y también los que no son, también debemos de saber que hay acuerdos amplios de intercambio de información, porque este es un punto clave también. Salió en la regulación que vamos a ver más adelante, vamos a ver que esto es esencial. Si con el país con el que tengo operaciones tiene un acuerdo amplio de intercambio de información, entonces va a pasar algo. Y no me quiero adelantar, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es este acuerdo? Es aquel en el que México tiene en vigor con otro país o jurisdicción con disposiciones fiscales idénticas que eviten la doble tributación y logren un intercambio de información en materia tributaria. Eso es.
¿Qué me ha pasado? Y les platico una experiencia también. Tenemos por ahí un acuerdo, los que se dedican al tema del IMSS, tenemos un acuerdo con España, en donde hay ciertos beneficios en materia de seguridad social. Me tocó a mí, no en lo personal, pero sí me tocó ver de cerca que el gobierno español le pidió información al gobierno mexicano de una transacción que había entre dos compañías de estos países. Es la única experiencia que he tenido, ¿eh? Este tema es muy novedoso, pero vamos a ver por qué quisimos comentarlo, ¿no? Porque también hay un tema de triangulación de operaciones. Adelante, por favor. ¿En qué casos les aplica, en qué casos la ley del ISR determina que dos entidades son miembros del mismo grupo? Y ojo con esta regla del grupo, porque también, como les dije, el tema de triangulación también está regulado ahora con la reforma, ¿no? Entonces dice, cuando uno de ellos tenga el control efectivo del otro, o bien cuando un tercero tenga el control efectivo de ambos. Y se considera control de efectivo sin importar la residencia fiscal, ¿cuando qué? Cuando la entidad tenga más del 50% del derecho a voto, cuando la entidad tenga derecho al más del 50% de los activos y cuando las entidades consoliden estados financieros. Esto es lo que aparece en la ley de México. Para todo este tema, tenemos que acercarnos a las regulaciones BEPS. Y a las regulaciones BEPS estoy hablando de todo esto que ha publicado la OCDE. ¿Por qué? Porque está más completo. Es un tema relativamente nuevo para México, pero es un tema que ya está muy bien trabajado a nivel internacional, en donde inclusive en las reglas BEPS, lo que te dice esta regla del grupo es, no importa que, o sea, no te fijes en el tema de las acciones, de la tenencia accionaria, ni te fijes nada más también en el tema de los activos. Checa también el tema de la administración. Si alguien puede ejercer cierto control en la administración de una u otra compañía, entonces también hay una regla de grupo. O sea, vamos a decir que las entidades, que hay una operación de miembros del mismo grupo, aun y cuando no tengan una relación por tenencia accionaria. ¿Sale? Adelante. ¿Qué son bueno, cuáles son considerados paraísos fiscales? Y este listado salió publicado apenas en febrero del 2020, lo publicó por ahí, allá en la Unión Europea se publicó, dentro de ellos está Panamá, Fiji, Trinidad y Tobago, Tailandia, Maldivas, etcétera. Hay un listado que está por ahí publicado. Adelante. ¿Cuál es la exposición de motivos de esta reforma? Combatir la erosión de la base gravable y el traslado de utilidades, es decir, el famoso BEPS del que estamos hablando, por sus siglas en inglés. Otra es la acción 2 del proyecto BEPS, que esta acción está coordinada entre la OCDE y los G20, y es neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos, ¿sí? Ojo con esa palabra de mecanismo híbrido. Y toda esta reforma está justamente basada en esta acción 2 del proyecto BEPS, en donde allá lo que les comento es que allá está mejor, un poquito más completo que lo que tenemos actualmente en México, ¿sí? Operaciones entre partes relacionadas, esto es importantísimo. O sea, aquí regulan mucho este tema para el tema de no hacer estrategia y de desplazar, y me gusta el término que utiliza en la exposición de motivos, es desplazamiento artificial de utilidades. Entonces, es justamente en donde desplazo utilidades, donde hago estrategias para llevarme utilidades a un país donde tengo más baja imposición. Ahí es donde está todo este tema del control de los paraísos fiscales. Adelante. Deducción de pagos a Refipres. Dice, antes de la reforma se consideraban no deducibles aquellos pagos a Refipres, exceptuando se comprobara el precio o monto pactado. Ya lo dijimos. Antes decía, oye, con que tú demuestres que hay un precio de mercado y tengas un estudio de precios de transferencia, ya la libraste, compadre. Bueno, la reforma dejó de hacer mención al tema de los precios y a los montos de los importes. Y aquí pongo que se considera un acuerdo estructurado, porque ese término también lo pusieron ya en la ley, en donde te dice que el acuerdo estructurado es cualquier acuerdo en el que participe el contribuyente o una de sus partes relacionadas y cuya prestación se encuentre en función de pagos realizados a regímenes fiscales preferentes favoreciendo al contribuyente o a sus partes relacionadas. ¿Qué quiero decir esto? Que hay un acuerdo estructurado cuando ¿qué? Cuando tengo una operación entre partes relacionadas y
esa operación va a beneficiar a una de las dos partes en el pago menor de impuestos. Ese es un acuerdo estructurado. No está tan amplio, o más bien está muy amplio o muy vago el tema del acuerdo estructurado, pero si nos vamos a las BEPS, ahí vamos a encontrar un poquito más de detalle. Adelante. El párrafo segundo, les digo que de un párrafo que había el año pasado se fueron a 8 párrafos. ¿Qué dice el párrafo segundo? Dice, aquellos pagos no realizados a Refipres tampoco serán deducibles cuando el receptor directo o indirecto del pago utiliza su importe para realizar otros pagos deducibles a otro miembro del grupo. Esto es justamente, ya vimos en el key point, el tema de la regla de grupo. Entonces, no importa que yo triangule, y lo vamos a ver en un ejemplo que tengo más adelante, en donde no importa que a lo mejor yo le pago, vamos a decir, yo estoy aquí en México, le pago a Alemania y Alemania le paga a un paraíso fiscal. Quiere decir que no importa, si yo hago esa triangulación, también voy a caer en esta regulación en donde el pago que yo haga a Alemania no va a ser deducible. Aun y cuando Alemania no es un paraíso fiscal, si Alemania a su vez le paga un paraíso fiscal, entonces ahí es donde va a haber el tema de la no deducibilidad. ¿Cómo lo va a trazar la autoridad? Todavía no están las reglas muy claras. ¿Qué es lo que pensamos nosotros que va a pasar? Recuerden que hay una nueva declaración por ahí que la han escuchado, que se llama la declaración país-país, que aquí lo que haces es que informas justamente las operaciones con países que tienes. Por ahí pensamos que es donde lo va a casar la autoridad y también otra regulación. A lo mejor me voy a adelantar y ya cuando lleguemos a esta lámina me la voy a brincar, pero otro de la reforma que hubo, recuerden que hay un esquema una reforma que habla de esquemas reportables. Ahorita que lleguemos a esa lámina vamos a ver el tema de esquemas reportables, en donde muchos de esos esquemas reportables justamente es para cazar este tipo de operaciones. Les digo, la trazabilidad de la triangulación o inclusive hasta con 4 compañías va a ser complicada, yo creo, para la autoridad. Pero por ello también el tema de los acuerdos de intercambio de información. Si no tengo acuerdo de intercambio de información, ese es algo muy básico para que pueda ser deducible el gasto, ¿no? Adelante, si quieren, vamos al ejemplo. ¿Cómo determina la autoridad lo anterior? Y vamos a poner este ejemplo ahorita que están también muy de moda el tema de los multiniveles, que han agarrado mucha fuerza, la verdad. Veo que pues el tema de multinivel ahorita, por todo esto de la pandemia, ha agarrado mucha fuerza en el tema de la venta, ¿no? De la venta inclusive a domicilio, en donde este tema de la triangulación, de que te metes y que haces la pirámide, este tema de triangulación justamente está relacionado con esto, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo. El grupo multinivel está conformado por 3 partes relacionadas, 2 con residencia fiscal en México y 1 con residencia fiscal en Panamá. ¿Qué quiero decir con esto? Puse el ejemplo muy básico, sosteniendo que 2 compañías son en México. México, pues para México, pues no es paraíso fiscal, ¿verdad? Pero aún y cuando el ejemplo que les puse hace rato, aún y cuando México tuviera la operación con Estados Unidos o con Alemania y luego lo bajan a Panamá, entonces ahí hay un tema, ¿no? Las entidades en México son el nivel 1 y el nivel 3. La entidad en Panamá es el nivel 2. Entonces, el nivel 1 realiza un pago al nivel 3 por concepto de asistencia técnica. Es decir, las 2 empresas mexicanas están haciendo una operación de asistencia técnica. Y a su vez, luego a su vez, dice, nivel 3 realiza un pago a la empresa en Panamá a nivel 2 por concepto de regalías. Ojo, ya inclusive hasta el concepto cambió. Entonces, por eso les digo que el tema de la trazabilidad todavía está en pañales. Todavía no sabemos bien cómo van a trazar eso, porque qué tal si la autoridad viene y me dice, no, pues es que tú le pagaste a Estados Unidos y a Estados Unidos a su vez por este tema de intercambio de información. Yo sé que Estados Unidos tiene operaciones con Panamá. Oye, espérame, ¿cómo vas a demostrar tú a la autoridad que el pago que tú le hiciste a Estados Unidos es muy independiente de los pagos que él hace a Panamá, ¿no? Entonces, ahí es un tema de trazabilidad. Adelante. Más ejemplificado, aquí lo vamos a ver. Es decir, el primer pago de $200 netos lo hace como asistencia técnica el 1 de agosto y lo hace a nivel 3 que habíamos dicho. El pago de $290 lo hace por concepto de regalías y lo hace a Panamá, ¿sí?
El primer pago no es considerado refipre, que es lo que decíamos. Oye, pues es que se lo pagué a alguien que no es paraíso fiscal, ya que ambas entidades son nacionales, por lo que es un pago deducible. Hasta entonces sería un pago deducible. Oye, compadre, pero espérame, lo que pasa es que esta hizo una operación con un paraíso fiscal. Entonces, aquí tendríamos que ver esa trazabilidad para efectos de que sea no deducible. Entonces, no le juegues al valiente, no quieras triangularme la información. Es lo que les digo, ahorita pues todavía está medio complicado que no la cache, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero sí está considerado dentro de la ley. Adelante. El párrafo tercero, ¿qué nos dice el párrafo tercero de la fracción? Dice, establece la excepción para considerar pagos deducibles efectuados a refipres. Dice, cuando el pago se considera un ingreso sujeto a refipre, derive del ejercicio de la actividad empresarial del receptor del mismo, siempre que demuestre que éste cuenta con la personal y con los activos necesarios. ¿Qué queremos decir con esto y qué quiso la autoridad ya también regular? ¿Qué pasó con los Panama Papers? ¿Qué ha pasado con las empresas que nada más le llamamos nosotros, es una empresa de código postal? ¿Por qué? Porque tienen una oficina virtual en donde tienen una recepcionista en el otro país, en donde te contestan y hasta te contestan con el nombre de la compañía y te dicen, sí, aquí es, bla, 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 pero no hay nada, no tiene activos, simplemente pagan un espacio virtual. Y ahí se hacían operaciones mega, mega grandes, ¿no? Esto ya está regulado. Ya ahora sí nos dice, oye, y en la consulta esta que les comenté del cliente que les decía, justamente decíamos, oye, es que aquí de verdad la ley pues te está diciendo, ¿no? Tú no estás haciendo estrategia fiscal, tú estás operando porque así te lo dice el negocio. Sí hay una empresa allá que tiene activos, sí, sí tenía activos, era una empresa que tenía inclusive maquinaria, que tenía todo en orden. Oye, ¿tiene empleados? También tiene empleados. Entonces, no es una empresa fantasma, no es una empresa de código postal nada más. Sí está operando. Entonces te dice, oye, está bien, ya lo que te dije es no deducible, pero oye, pero si me demuestras que esto pasa, entonces que sí hay una empresa allá en el otro país, entonces podría ser deducible. Pero ojo con lo último que dice esta lámina. Dice, sin embargo, lo anterior solo será aplicable cuando México tenga con dicho paraíso un acuerdo amplio de intercambio de información, que era lo que ya vimos, ¿no? Entonces, esta es uno de los requisitos para que sea deducible. Adelante. Y luego este artículo, de verdad, perdón, esta fracción, bueno, pues sí, este artículo y esta fracción de verdad se hace un poco enredosa porque te empieza a hacer excepción de excepciones, de excepción de excepciones. Y luego dice, hay una excepción a la excepción. Dice, el cuarto párrafo de la fracción establece ahora el concepto de mecanismo híbrido. Ya vimos que era un mecanismo híbrido. Y especifica que en los casos en los que exista dicho mecanismo, lo establecido en el párrafo tercero no será aplicable. Es decir, la salvedad de que sí fuera deducible, ahora, no, espérame, una excepción a la excepción. Ahora, pues no, no es deducible, compadre. Y se considera un mecanismo híbrido cuando la legislación fiscal y nacional y extranjera caractericen de forma distinta a una persona moral, ingreso o pago, y esto dé como resultado una deducción en México. ¿Qué quiere decir este tema de mecanismo híbrido? Muy sencillo. Es decir, que el gasto que yo hago aquí sea deducible para mí, pero que en el país en donde lo hago también sea una deducción. Aun y cuando fue un ingreso, hay países en los que se consideran deducciones ciertos ingresos por una estructura local, una estructura legislativa local en donde lo pueden considerar como deducción. Entonces, a ver, si para los dos países es deducción, compadre, ese es un mecanismo híbrido. Oye, si en un país no estás pagando impuestos, hay un cero de impuesto, entonces también hay un mecanismo híbrido. Oye, también otra que no viene en la ley mexicana, pero sí viene en las BEPS, hay un tema de residencia fiscal. Si esta compañía se considera que tiene residencia fiscal en dos países, entonces también se considera mecanismo híbrido, ¿sale? Entonces la excepción es cuando hay un mecanismo híbrido, ¡pum!, pelas, no deducible. Adelante. El quinto párrafo establece el mecanismo que deberá seguirse cuando los pagos realizados a la entidad en el extranjero sean a socios o accionistas. Este quinto párrafo habla del tema de pago de dividendos, ¿no? El sexto párrafo establece que no será aplicable lo establecido en la fracción cuando el pago realizado ya esté grabado de forma indirecta o esté sujeto a una tasa de retención. Esto, lo que se debe de entender es que justamente si hay un tratado para evitar la doble tributación con el país con el que se está haciendo, bueno, pues no será aplicable todo esto. Y es donde les digo que vienen las excepciones de las excepciones. Y los párrafos 7 y 8, lo único que nos hablan son de definiciones, ¿sí? Adelante.
Obligaciones adicionales. ¿Qué tengo como obligación adicional cuando tengo yo una operación con un paraíso fiscal? Presentar en el mes de febrero la declaración informativa. ¿Y cómo la presento? A través del portal del SAT con la ficha del trámite 116. Adelante. Y ahora sí, lo que decíamos, esto va alineado mucho con la otra reforma que vino del esquema reportable. Los esquemas reportables, y les vuelvo a repetir esto, muchos de mis clientes me dicen, no, es que el esquema reportable, a ver, no tengamos miedo a un esquema reportable, se reporta y punto. Ojo, si hay de esquemas reportables a esquemas reportables. ¿Por qué? Porque de repente hay operaciones que, como les digo, si estoy haciendo la operación y me dicen que la reporte, pues la voy a reportar, no tengo nada que esconder. ¿Sí? Pero hay de esquemas reportables a esquemas reportables justamente ¿por qué? Porque todos estos esquemas reportables que están listados en la legislación son los que le aplican a este tema. ¿Y por qué me refiero a que hay más graves que no tan graves? Porque aquí viene, sea mecanismo híbrido. Oye, si es mecanismo híbrido, pues inmediatamente voy a tener la autoridad aquí en el cuello revisándome. O sea, por eso les comento que hay de esquemas reportables a esquemas reportables. Oye, sean operaciones entre partes relacionadas, pues todas las compañías en realidad tenemos operaciones con partes relacionadas. Es un esquema reportable del que no me tengo que preocupar, porque así es la operación. Oye, y eviten el intercambio de información fiscal o financiera. Bueno, aquí sí también es otro tema. Por eso sí hay grados de esquemas reportables con esquemas reportables. Espero que les haya quedado claro todo este tema de los refipres. Recuerden que al final tenemos nuestros correos por si tienen dudas y si tienen operaciones. Vamos a pasar a otro tema. Entiendo ahorita que ya es el que viene. Excelente, muy bien. Aquí le doy la palabra a mi buen partner Pedro. Y vamos a estar interactuando los dos porque queremos compartirles justamente experiencias. Así es, muchas gracias Roberto. Precisamente el tema que nos toca ahora es el platicarles de qué es lo que ha sucedido con las devoluciones de IVA recientemente. Como sabemos, estamos en un año atípico con todo el tema del COVID. La autoridad ha manifestado bajo diferentes, incluso el presidente ha manifestado que van a tratar de acelerar las devoluciones de IVA, van a tratar de hacerlas más fáciles de acceder a los contribuyentes. Oye, Y Pedro, perdón que te interrumpa. ¿Te acuerdas cuando en marzo creo que fue que vino el presidente y dijo, vamos a poner unas facilidades para las devoluciones? Nunca llegaron. En la pandemia nunca llegaron, ¿no? Las estamos esperando. Bueno, sí, perdóname, las estamos esperando. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? De que todo nos ha venido a trastocar la pandemia, ¿no? Y precisamente queremos comentarles, tanto Roberto como un servidor, de manera general, el tema de las devoluciones convencionales y un tema particular que es el de las devoluciones en periodo preparativo. El periodo preparativo viene a ser aquellas compañías que están iniciando operación, te da el artículo 5, su fracción 6, te da una cierta reglamentación para seguir, vamos a verlas adelante, para obtener esos saldos a favor, ¿no? Porque pues estás haciendo egresos, estás haciendo gastos, estás haciendo inversión y todavía no tienes un ingreso por un acto de actividad. Sin embargo, pues pareciera ser que ya estás generando un IVA acreditable que te das derecho a una devolución de impuestos, pues entonces tienes que seguir ciertos lineamientos que vienen en la ley o en la regla y que en la práctica tiene sus asegúnes, ¿verdad, Roberto? Sí, ahorita los vamos a ver. Muy bien, sí. Muy bien. Ya no se las hagas de emociones. Muy bien. Entonces, hablando de devoluciones, pues queremos preguntarles primero, ¿quiénes de todos ustedes han tenido recientemente experiencia con devoluciones de IVA? Vamos a presentarles una encuesta donde les pedimos por favor que nos la respondan. A ver, en este punto, no sé si les aparece. ¿Listo? Ya apareció la encuesta. Les damos unos 5 o 10 segundos, unos 10 segundos para que nos contesten. Yo creo que van a ser la mayoría, Pedro. O sea, ahorita el tema de flujo, como bien lo comentaste, es un tema, híjole, bien importante en todas las compañías. Y lo vemos inclusive hasta en el pago a proveedores, ¿no? O sea, de repente nuestra cuenta por cobrar, híjole, se sube un poquitín, ¿no? Entonces, el tema de flujo sí se ha convertido muy importante. A ver, vamos a ver. Vamos a ver resultado. ¿Mitad y mitad? Sí, excelente. 50-50. Pues muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando una compañía determina un saldo a favor de IVA? Pues lo que puedo hacer con ello es hacer un acreditamiento contra saldos a cargo posteriores. Puede solicitar su devolución
o bien, en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias, una compensación retroactiva, que todavía estaba muy vigente hasta hace un par de años, ¿no? Este esquema de... Pedro, fíjate que aquí te complemento un poquito. Ujú. Acaba de llegarme a antier, creo que por ahí salió un tema hablando de esta compensación retroactiva. No tiene nada que ver a lo mejor con el tema de IVA, pero sí, ojo, nada más para que lo tengan en consideración el tema de la compensación del pago de lo indebido. Por ahí ya empezó a moverse un poco este tema. El pago de lo indebido no estaba, vamos a decir, dentro de las posibilidades que tenían hacer los contribuyentes cuando nos vinieron y nos pararon en seco todo este tema de compensación, la universal y todo. Y recientemente, te digo, antier, por ahí vi publicado ya algo que empiezan a ver el tema de que el pago de lo indebido pudiera compensarse. Nada más un comentario adicional. Adelante. Muy buenas noticias porque generalmente sacas pago indebido en N situaciones, ¿no? En N situaciones. Y más ahorita, por ejemplo, que se están auditando, cuando los auditores de repente quieren que presentes como declaraciones complementarias, y no tengo nada en contra de los auditores, qué bueno que están haciendo su chamba, pero esas declaraciones complementarias de repente para arreglar todo el año, en unos te sale a favor, en otros a cargo, y ese saldo a favor, ese pago del indebido de repente era como, ¿y qué voy a hacer con él? O me haces pagar y luego por el otro lado. Entonces, por ahí viene ya un tema de pago de lo indebido, ¿no? Y a veces son cantidades irrisorias que son 5,000 pesos y que dices, oye, lo único que tengo que hacer es solicitar una devolución, pues me sale más caro el trámite que solicitarlo, ¿no? Exacto. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son las consideraciones generales? Como ustedes saben, cuando terminamos un saldo a favor de IVA, pues cuando nuestro IVA acreditable pagado es mayor que el IVA trasladado efectivamente cobrado. Pues en este caso, ¿qué es lo que busca la autoridad? Es en el IVA acreditable, empieza a hacer una revisión cuando presentas tu solicitud, revisa con lupa todos aquellos gastos y empieza a vigilar que tengan que ver con el ingreso que está obteniendo la compañía, que estén debidamente soportados y pues obviamente que estén efectivamente pagados, ¿no? En algunos casos empieza a buscarle por los gastos de gas, de viaje, los gastos de viáticos y te empieza a tumbar a lo mejor un poco algo de ese saldo a favor, ¿no? Fíjate que hablando de las experiencias, ¿verdad, Pedro? Sí, Tuvimos la experiencia ahorita que la autoridad acá en el Bajío, no voy a decir nombres, no vaya a ser que ese por ahí vaya a ofenderse a alguien, pero por acá en el Bajío tuvimos el caso justamente de unas devoluciones en donde la autoridad detectó algo en un proveedor. Este proveedor no traía, por un mes que no tuvo su carta de buena conducta, esta carta del cumplimiento, le quitó ese IVA, vamos a decir, ese IVA acreditable, ese saldo a favor, se lo quitó al cliente y de ahí se agarró metimos, ¿qué están haciendo la mayoría de nuestros clientes y la mayoría de los contribuyentes, Pedro? Que yo creo que estás de acuerdo conmigo, es saldos a favor que tenía atorados, vamos a recuperarlos por el tema de flujo, ¿no? correcto. Entonces, no es que recuperes a lo mejor un mes de saldo a favor, recordemos que el IVA es mensual, ¿verdad? Pero de repente llegan paquetes de, híjole, tengo que solicitar todo el año pasado o hasta 2 años o hasta 3 años que tenía atorados ahí que no me preocupaba, yo era rico, tenía lana, Los pero podía oye, compensar, los sí, podía compensar. así es, o lo podía Tiempo. compensar justamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasó con esto? Solicitamos varios saldos a favor que traía acumulados, se agarraron a un proveedor y un proveedor fuerte. Y de ahí se agarraron y empezaron a quitarlo en todas las devoluciones, donde dijimos, oye, compadre, espérame, solo fue por un solo mes que pasó esa situación y ya me lo tumbaste en todos. ¿Qué es lo que recomendamos y es parte de lo que queremos hacerles ver aquí a todos? Es sí hay que tener un acercamiento con la autoridad. O sea, a veces es complicado, en ciertas administraciones es complicado, pero sí hay que tener ese acercamiento para platicarles y decirle, oye, pues, o sea, no te pases de listo. Y ya más adelante vamos a ver que vamos a platicar el tema de inclusive llegar hasta el tema de la Prodecon, ¿no? Claro. Sí, el acercamiento, pues generalmente pides la cita con el auditor que te está revisando, se muestran abiertos. Digo, la cosa es conseguir la cita porque es muy complicado en estos tiempos. Pero sí, efectivamente, también nos ha tocado acá en Monterrey que atiende la cita con el auditor, son transparentes, se abren y muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Tengo duda en este gasto, explícamelo, obviamente sobre el requerimiento, cuando lo contestes. A nosotros nos ha tocado casos en los cuales nos dicen, te detecté un gasto que no tiene que ver con tu actividad, X gasto, o la verdad, yo creo que no está un gasto de viaje, un gasto de viáticos, te estás pidiendo, no sé, 5 millones de pesos y tienes un saldo de un IVA de 50,000 pesos que
lo están dudando, ¿no? Pues lo que haces es, en el escrito que contestes el requerimiento, le dices, oye, pues si tú en algunos gastos no coincides eh, en que no se reúnen suficientes requisitos para acreditarlo, pues de una vez quítamelo, ¿no? Es, es mejor que, oye, ¿sabes qué? Quítame 50,000, regrésame 4,950,000, ya que no me regreses nada, ¿verdad? Porque no te estoy siendo claro en cuanto a aceptar que me quites algo, ¿no? Con tal de aceptar la mayor parte, sin Fíjate, renunciar al derecho a solicitarlo después, ¿verdad? es correcto, es correcto, es correcto. Fíjate que tuvimos el caso también aquí, hablando de todas las experiencias, con uno de los clientes, en donde la autoridad, ahí vamos a decir que la autoridad sí quitaba, vamos a decir, un pedacito del saldo a favor, un pedazo que a lo mejor no se veía tan afectado y que es lo que acabas de decir ahorita, partner. Oye, bueno, pues si estoy pidiéndote, y vaya que este es el número real, estoy pidiéndote 50 millones mensuales y me quieres quitar, vamos a decir, 20,000 pesos, está bien, te los quito. Y es lo que dices, oye, te los quito, sí, pero este remanente, espérame, no te lo voy a regalar, Hacienda. Sí me vas a poner trabas para ver el tema de cómo lo voy a recuperar, por eso me quitaste la compensación universal, por eso me quitaste todo esto, pero voy a ver la forma de recuperarlo. Y a lo mejor la más tediosa, vamos a decirlo así, sería volver a solicitar la devolución amparando todo lo que ellos supuestamente dicen que no. A mí de verdad, y les comparto esto de verdad, amigos, a mí me da coraje, en serio, que en este tema de devoluciones la autoridad se agarre y se vale de uno para fiscalizar. Es como, a ver, pues Pedrito no está pagando el IVA. Espérame, güey, pues yo no tengo la culpa de que Pedro no lo pague. Ve con Pedro y tú dile, no te lo voy a regresar. No, espérame. O sea, yo se lo pagué a Pedro y aquí está la factura, bueno, CFDI, aquí está el pago, aquí están los requisitos. Ve con Pedro. Si él no te pagó el IVA, pues es problema de Pedro. O sea, no es problema mío. Entonces, esos temas de cosas son las que están pasando actualmente con las devoluciones, ¿no? Así es. En cuanto al IVA cobrado, pues realmente, como sabemos, ellos agarran todos los depósitos de todos tus estados de cuenta y te empiezan a preguntar, te empiezan a pedir integraciones, a qué corresponde este depósito que hiciste ese ingreso. Por ello no hay problema, pero cuando detecta que son préstamos, son transferencias, son aportaciones para futuros aumentos de capital, son capitalizaciones. Para eso sí necesitas tener el contrato, necesitas tener el acta de asamblea protocolizada, el contrato bueno certificado por notario y entregarlo en tiempo. Y ahora con la fecha cierta, a partir de diciembre de 2019, que todo eso lo tienes que tener el acta de asamblea del mes de julio, llevada al notario en julio, más tarde en agosto, para que tenga validez ante el SAT, pues son cosas que tenemos que tener cuidado de estar haciendo en el mes en que se genera el saldo a favor. No si ahorita voy a solicitar algo del mes de febrero, empezar a armar ahorita los papeles de trabajo, pues ya podrían empezar a ponerme algún tipo de pero, ¿no? A mis integraciones y podrían querer considerar como que ese depósito realmente corresponde a un cobro, ¿no? ¿Qué es lo que tratan de hacer? Y bueno, siguiendo, pues el saldo a favor debe reflejarse en la declaración de pago definitivo del mes, pues, claro. Y finalmente la DIOT del mes debe de coincidir con el saldo a favor que se manifestó. En algunos casos en que nos ha tocado que tal vez existe algún cambio en el saldo a favor o que el cliente no, cuando hizo el trámite nos llegan clientes que sabes que metí la devolución y metí la DIOT, llegan y nos dicen, oye, apóyame con el trámite, ya está encaminado, pero tú por favor apóyame con citas, con atender requerimiento y todo. Te das cuenta que la DIOT no coincide con el saldo a favor, pues la autoridad se ha puesto en posición de que, bueno, preséntame la complementaria de la DIOT. Si está correcto el saldo a favor, preséntame la complementaria de la DIOT que coincida y no tengo ningún problema. En cuanto a cuáles son los plazos para obtener la recuperación, bueno, pues tú presentas la solicitud de devolución, la autoridad tiene un plazo de 40 días para aprobarte la devolución. Dentro de los primeros 20 días, tiene la facultad de emitir un requerimiento donde solicita la información que considere pertinente para poder validar el saldo. Le da al contribuyente 20 días para contestar y finalmente la autoridad después tendrá un plazo de 10 días para contestar la información que uno le entregó, ¿no? Y aquí como comentario adicional la verdad de las cosas es que la autoridad también se pasa de lista y se come los tiempos, ¿eh? O sea, en la actualidad de la experiencia que tenemos oye, compadre, tenías estos 10 días o estos 20 días para requerirme y te pasaste, no me lo requeriste en el momento.
sí es momento, sí es una queja que podemos poner la Prodecon. Y hablo de una queja porque hay también ciertas figuras en donde la queja nada más es, oye, pues van con el SAT y le dicen, oye, SAT, pues esto está pasando, ¿no? Y ya hay luego ya los medios de defensa, ¿no? Que los medios de defensa ya llevan un poco más de tiempo, son periodos más largos, un poquito más tedioso, pero la recomendación que yo les digo aquí a todo nuestro auditorio es que sí se acerquen a la Prodecon. La Prodecon sí, en cierta forma, ayuda a presionar un poco. O evidentemente, o sea, lo que nosotros hemos hecho en la actualidad es que sí levantamos la mano y le decimos, oye, autoridad, y perdón por la expresión, ¿verdad? Pero no estoy tan soquete y ya sé que te comiste los tiempos. Entonces, en un escrito sí le ponemos, oye, nada más te estoy contestando el requerimiento, pero estás fuera de tiempo. Y si quisiera hacer la democión, entonces ni siquiera te contesto el requerimiento y te peleo, ¿no? Pero bueno, depende de cómo queramos llevar la fiesta. Ya cuando ya te traen cansadito, entonces es cuando sí dices, ¿sabes qué? Ahí te va la Prodecon, o sea, para quejas, porque entonces pareciera que estamos jugando al yo no sé las devoluciones, y tú te haces el que sí le sabes, pero no me dices cómo le estás haciendo, ¿no? Y definitivamente existen diferentes medios, como bien comentas, si quieres llevar la fiesta en paz, puedes presentar una solicitud de declaración a través del portal. Cuando ya consideras que ya se excedió el tiempo, oye SAT, ¿qué onda con mi saldo a favor? O sea, ya te contesté, ya pasaron tus tiempos, ¿qué está sucediendo? Ellos tienen la obligación de contestarte, tienen un plazo, creo que aproximadamente de 10 días para darte una respuesta. Tal vez la respuesta va a ser, estamos revisándola todavía, no puedes hacer gran cosa en ese momento, pero lo que sí estás haciendo es, oye, estoy al pendiente de mi saldo, ¿no? O sea, no lo dejé en un cajón, no está olvidado, estoy al pendiente de qué está pasando. También nos pasó que en esta época de coronavirus, en que teníamos un saldo que presentamos en diciembre del año pasado, buscamos a los auditores y nos decían, es que realmente no hemos estado en la oficina lo que quisiéramos para poder darle seguimiento puntual a todas las solicitudes. Aguántame tantito, pero el trámite sigue en movimiento. Entonces, también ahí, afortunadamente, la semana pasada en este trámite que les comento, que ya pasaron 8 meses, ya obtuvimos una resolución favorable. No hubo necesidad de seguir yendo a la Prodecon, porque ellos siempre fueron hasta cierto punto transparentes. Espera un momentito, sigue el trámite, espera un momentito, atiende el requerimiento, discúlpame, pero no puedo. Entonces, hay ciertos casos en los cuales, si quieres llevar la fiesta en paz, bueno, nada más mantente contacto, haz presencia, portal, citas, cualquier manera de contactarlos, no dejes ese saldo ahí. Y bueno, finalmente, en este caso que les comento, pues fue exitosa la solicitud de devolución. ¿Qué es lo que tenemos en un escenario normal cuando presentamos una solicitud? Como les comentábamos, tú la presentas, entre la presentación y la autorización pueden pasar 40 días hábiles. Este periodo se suspende cuando la autoridad, en su caso, te requiera. En caso de que no requiera, tiene hasta 40 días para entregarte la autorización o denegarte la solicitud de devolución, ¿no? Una vez que te autoriza, tiene 10 días para entregarte tu saldo a favor, ¿no? ¿En qué caso está tocado, Roberto, en que la autoridad pues no requiere, no hace requerimiento? Mira, te voy a ser bien honesto y no es porque me alce el cuello y creo que aquí está un par de clientes que tenemos, nos están escuchando, yo lo sé que sí, no pueden chatear ni alzar la mano, pero sería bueno que vamos a compartir todos los correos para que nos manden a todos. De verdad, hemos tenido récords. La verdad es que sí decimos, oye, la autoridad se pasa, que esto es lo que más les sirve a ustedes, ¿no? Estos comentarios en donde se nos complican las situaciones y qué es lo que hacemos nosotros para resolverlas, ¿verdad? Creo que es lo más rescatable, pero también hay que ser honestos, la autoridad nos ha regresado saldos bastante considerables, bastante fuertes, hasta en 3 días, ¿eh? Sí. Y vamos a hablar ahorita un poquito más adelante de esta facilidad. Sí son compañías que están certificadas, pero hay otras que no tenemos certificadas y que recuperamos en 5 días los saldos, ¿eh? O sea, también hay que echarle sus porras al SAT. O sea, cuando se pone las pilas, sí lo hace bien también, ¿eh? Sí, también nos tocó un caso aquí recientemente. Requerimiento, perdón, y contestando a la pregunta, Pedro, es sin requerimiento, ¿no? O sea, y requerimiento, exacto. dices, bueno, pues venga, o sea, venga, ya te pusiste la estrellita con el cliente, ¿no?
Sí, también nos tocó con algunos clientes que nos han depositado al séptimo día que metiste la devolución sin ningún requerimiento y tal vez ya son devoluciones que son subsecuentes, es decir, la autoridad ya viene aprobándote saldos a favor y ya cuando recibe algún saldo a favor, a veces, en algunos casos, pues no te requiere, ¿verdad? Sí, sí, no, evidentemente yo creo que lo que comentas es bien cierto, Pedro, o sea, al final del día, y tengo los dos casos, fíjate, ahorita que lo comentas así, yo creo que la autoridad, o sea, te tiene que conocer, ¿no? O sea, tiene que Claro, ver exacto. que eres confiable, yo siempre lo he dicho, cuando vas por la primera devolución es la más complicada, porque es como el romance, cabrón, o sea, tienes que conocerse y echarle aquí que sí soy bueno y mira, me porto bien y no tomo, no, pero eso ya es personal más bien, y no tengo facturas apócrifas y todas estas cosas, ¿no? O sea, me porto bien. Entonces ya la autoridad en cierta forma te agarra confianza. Y estos dos casos de los que te digo que tuvimos récord fue con un cliente que ya tenía un historial, estoy hablando de devoluciones fuertes de IVA, estoy hablando de devoluciones de 50 millones promedio al mes, en donde son recurrentes. Y luego nos damos cuenta cuando la autoridad tiene problemas de flujo porque de repente las detiene por alguna razón, ¿no? Entonces ya sabemos, híjole, ahorita no tiene lana, pero sí nos la ha regresado. Pero te digo, con ese cliente tuvimos récord en 3 días, nos la regresaron así en 3 días, 50 millones. O sea, imagínate para el cliente el tema del flujo, el beneficio que tuvo, o sea, impresionante. Y tenemos otro que también, fíjate, casualmente, ahorita vamos a tocar el tema de las empresas nuevas, de nueva creación en el periodo preoperativo, en donde con otro cliente también no lo conocía muy bien la autoridad, eran como 7 devoluciones, metimos 3 devoluciones, y de esas 3 devoluciones una nos la regresaron, vamos a decir, cliente nuevo para el SAT, y de esas nos la regresaron creo que fueron como 5 o 7 días también igual, sin requerimiento, donde dijimos, oh, perfecto, y que creo que ahorita vas a hablar un poquito más adelante del tema de qué recomendamos, ¿no? De a veces presentar anticipadamente la información, ¿o no? Pero bueno, adelante. No sé. Muy bien, ¿cuál es el escenario siguiente? Que es el típico. Tú presentas una solicitud de devolución. Dentro de 20 días hábiles siguientes, la autoridad te requiere, te emite un requerimiento. Si es la primera vez, el primer saldo que presentas en devolución te pide 30, 40 puntos, donde te pide el acta constitutiva, la identificación de la renta legal, el poder, te pide la cartilla Cartilla de militar, vacunación, cabrón. todo. Y te dicen, bueno, pues que estamos armando el expediente del contribuyente, ¿no? Entonces, te dan 20 días, la primera solicitud de devolución es tardadísima, 20 días te dan, es como esas películas a contrarreloj, ¿no? Que estás trabajando con toda la información. Aquí lo clave es, pues, entregar todo lo que te piden. Entregar todo lo que te piden en el tiempo de la solicitud de devolución, porque para ellos le vas generando, una palabra que comentabas hace rato, Roberto, pues la confianza, ¿no? Vas generando un buen perfil del contribuyente. Entonces, en la medida que tú logres solventar ese requerimiento, o incluso, vamos a suponer, que no te autorizan la devolución, pero tú entregaste todo, ¿no? La autoridad tal vez va a encontrar algo que no le parece y posiblemente te niegue la devolución. Está bien, vuelves a presentar la solicitud, incluye las observaciones que te dice la autoridad. En su caso, que haya que modificar algo en el saldo a favor, pues lo modificas. Entregas toda la información de nuevo, incluso por la cual te habían negado la devolución, y vas dándole mayor certeza al SAT de que pues tienes todo, ¿no? Devuélveme mi saldo a favor, o sea, no debe de haber mayor problema. Este escenario 2 es el típico de las primeras devoluciones que presentan, ¿no? De las primeras 5, 6, 7 solicitudes de devoluciones, las primeras 2, 3, siempre te van a requerir y siempre te van a pedir demasiada información, ¿no? Finalmente, tú contestas el requerimiento, la autoridad tiene 10 días hábiles, bueno, 20 días para autorizarte y finalmente son 10 días hábiles para depositarte. Entonces, Roberto, bueno, pues en nuestro caso creo que coincidimos que este es el caso más común, ¿no? Donde hay Sí, requerimientos. de acuerdo contigo, mi partner. Muy bien. Y el tercer caso es donde hay hasta dos requerimientos, ¿no? A mí me ha tocado ver menos, pero sí la autoridad trata de ahondar más, tal vez en alguno de los puntos que entregaste, trata de pedir un poquito más de información en cuanto a ello.
contestas el requerimiento y finalmente te lo autorizan o te lo niegan. A mí sí me tocó estos casos, no recientemente, pero sí me tocaron, hubo una temporadita, estoy hablando yo creo que hace como unos 2 años, en donde esto sí me tocó medio frecuentemente, como que el tema de 2 requerimientos, sí me llegó a tocar, como que hubo una temporadita. Ahorita, como dices, igual que tú, no me ha tocado recientemente, pero sí me tocó en su momento. Muy bien, finalmente el tema de certificación, Robert. De la certificación del IVA, sí, básicamente aquí me voy a ir un poquito rápido, creo que andamos sobre el tiempo, pero era lo que les platicaba hace ratito, ¿no? Hay ciertas certificaciones en materia de IVA y de IEPS en donde te dan así como si eres doble A, sin alusión a nada, triple A y la A, ¿no? Sencilla, en donde te dan facilidades. Esto prácticamente y este material lo van a tener para que lo consulten, pero prácticamente, ¿qué es esto de la certificación? Era lo que hablábamos de la confianza, ¿no? La certificación es, oye, a ver, yo ya sé que tienes operaciones y que todos tus proveedores se portan bien porque tienen la cartita de buena conducta, entonces esta certificación lo que viene a hacer es que confían más en ti y te acortan los plazos de devolución. Lo que decíamos hace ratito, oye, tiene tanto tiempo, tiene 40 días para regresarme la autoridad. Ah, bueno, si está certificado y dependiendo de la clase de certificación que tienes, se puede ir a 20 días, a 15 días, a 10 días. Ojo, esta, como ellos le llaman, es una facultad discrecional. Quiere decir, si la quieren, la aplican, si no la quieren, no la aplican. Adelante. Muy bien. Algunas recomendaciones generales, pues es entregar toda la información de inicio cuando metes la solicitud de devolución. En algunos casos ya entregar cruzado a los auxiliares de IVA contra bancos, tanto los IVAs acreditables contra los IVAs cobrados. A entregar contratos en el caso de que tengas, por ejemplo, de tus principales 5 proveedores de servicios, entregar las facturas, adelantarte también con las actas de aportaciones para futuros de capital, las capitalizaciones. Si tienes algún documento en inglés, pues tienes que entregarlo ya traducido al español por un perito, entre otras recomendaciones generales, ¿no? Para las devoluciones convencionales. También vamos a darle, porque como comentas, estamos ya en tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente, ¿qué pasa con aquellas devoluciones en periodo preparativo? La regla general es que si tú vas a iniciar un negocio, vas a estar haciendo algunas erogaciones, gastos. Entonces existe una regla, creo que a partir de 2017 incluyeron esta nueva legislación en el artículo 5 de la ley. Para periodos preparativos, tú normalmente cada mes determinas un IVA a favor que es definitivo. Sin embargo, en el periodo preparativo te están diciendo que todo el periodo preparativo es un solo mes. Es como si fuera un solo mes, ¿no? Es una declaración definitiva. Entonces, me vas a pedir la devolución por todo ese periodo preparativo, pero me vas a empezar a solicitarla al principio del periodo preparativo o bajo alguna facilidad miscelánea en algún momento de ese periodo preparativo me la puedes solicitar también. O bajo otra circunstancia, me vas a considerar todo el periodo preparativo como si fuera un solo periodo, vas a determinar un saldo a favor y ahí me lo puedes solicitar. Entonces, digamos que son 3 tipos de devoluciones en periodos preparativos, ¿no? ¿Qué se considera periodo preparativo para efectos de IVA? Pues es aquel en que se realizan los gastos de inversiones que de forma previa al inicio de actividades. Es decir, antes de que cobras una factura de algún acto de actividad. Ese sería el periodo preparativo, ¿no? Tendrá una duración máxima de 1 año, o de lo contrario se tendrá que acreditar al SAT cuál fue el motivo por el cual el periodo preparativo fue mayor. Lo que comentábamos ahorita, la fracción 6 del artículo 5 de la ley del IVA, menciona que conforme las opciones siguientes, es decir, la primera opción es que realizas un acreditamiento, no te habla de una devolución, te habla de un acreditamiento en el primer mes en que el contribuyente realiza las actividades mencionadas. Es decir, hasta que ya facturaste y cobraste, ese va a ser el primer mes en que tú ya tienes una determinación de IVA. Por lo tanto, ya puedes acreditar el IVA de tus gastos preparativos. Si tú ahorita estás a lo mejor en el 10º mes de que iniciaste tu periodo preparativo y facturas y cobras, vas a poder solicitar desde el mes primero hasta el mes 9º en el que estás cobrando. ¿Por qué? Bajo la figura de acreditamiento.
Y la opción 2 que menciona el mismo artículo, la misma opción 6 del artículo 5 es que puedes solicitar la devolución que corresponda al mes siguiente en el que realice los gastos o inversiones, conforme a una estimativa que se haga de la proporción en que se destinarán dichos gastos e inversiones a la realización de actividades grabadas o exentas. Aquí rápidamente te voy a interrumpir, Adelante. padre. Lo voy a hacer rápido porque sé que andamos sobre el Sí. tiempo. Una experiencia que tuvimos fue que antes de presentar, tuvimos, bueno, ahorita tenemos muchos casos de esto, de solicitudes en periodos prooperativos. Sí. Ya sabemos que es algo complicado y como teníamos el caso y teníamos varias administraciones en donde nos lo estaban haciendo, estoy hablando de en la zona centro, estábamos en la zona de Bajío, allá inclusive en el norte, sabíamos que el criterio de la autoridad no estaba muy bien establecido y siguen todavía con ciertas dudas. Entonces, en una de esas devoluciones nos acercamos con la autoridad previo a presentar la devolución en donde le dijimos, oye, no, perdón, la habíamos presentado y creo que inmediatamente solicitamos una cita y le dijimos, oye, nada más que ten en cuenta que es periodo prooperativo y el periodo prooperativo así, asá y la reglita, bla, bla, bla. Bueno, para no hacer el cuento largo, nos terminaron rechazando la devolución. Y nos argumentaron justo esto que estás diciendo. El argumento de la autoridad fue, no, espérame, es que no tienes operaciones y por lo tanto, como no tienes operaciones grabadas, tu IVA acreditable, pues no es acreditable porque no tienes operaciones grabadas. Entonces de ahí nos metimos un rollo nosotros, nos metimos una enojada, donde le dijimos, oye, compadre, a ver, fui a platicar contigo para decirte de esto. Te metí escritos, te metí aclaraciones en el portal. Entonces tuvimos que recurrir a la Prodecon. Aquí sí recurrimos a la Prodecon en donde le dijimos, oye, Prodecon, pues está pasando esto. Cuando recurrimos a la Prodecon, la autoridad dijo, oye, no, es que sí, pero espérame que no. El chiste para no acabar, para no hacer el cuento más largo, fue que nos pidieron que lo volviéramos a solicitar. Y ojo para todos aquellos que están en este tema de periodo prooperativo con la DIOT, porque tampoco está muy claro si esa DIOT la tienes que acumular Que sea en una un sola. solo periodo porque la vas a presentar por todo el periodo Así es. o la presentas por mes. Entonces, ojo con eso es muy clave porque eso cuando le decimos a la autoridad, ahí patina. Dice, ay, no, espérame, no, no sé qué. Entonces, a ver, afortunadamente les digo, nos acercamos a la Prodecom, con todo esto de la pandemia, la cita fue virtual, afortunadamente, quedó todo grabado y ahorita en el escrito que presentamos hicimos alusión a la junta que tuvimos. El proceso sigue en trámite, les comparto esto, ya si hay otro webinar de esto, ya les diré si se resolvió favorablemente. Sí, las administraciones tienen criterios diferentes. Conforme le van cayendo los casos, van sacando ellos su comentario, ¿no? Aquí nos dijeron, aquí en la zona norte, de que la DIOT, por ejemplo, era una sola por todo el periodo cooperativo. O sea, se los consultamos y en ese momento les dijeron, ¿sabes qué? A ver, permíteme un tantito y a determinar Y el criterio. ahí el problema es que luego no te va a cuadrar la DIOT con lo mensual, porque ya la tienes acumulada, entonces, y luego me vas a mandar requerimientos por las DIOTs que no te cuadran mensualmente, entonces es un rollo, ojo con eso, de verdad. Y el requerimiento, como comentas, hace mención al mes. O sea, te dice, oh, el primer mes en que solicitaste la devolución, o sea, enero, en el que presentaste la DIOT, dice enero, siempre te no estoy diciendo el mes de enero, cuando realmente es un periodo preparativo, ¿no? Pero bueno, finalmente la opción que menciona la regla es la que mencionábamos, de que tal vez tú estás en algún periodo, en el periodo cooperativo, estás en medio del periodo cooperativo, a lo mejor en el mes 6 o 7. En ese entonces, si te pasó al principio empezar a solicitar la devolución por periodo cooperativo, pues te dan la opción para que en algún momento en medio lo puedas solicitar, dicha devolución. Y yo creo que vamos a dar, ya para cerrar, algunas recomendaciones generales, partner, pues algo muy similar, estar muy atentos, creo yo, que la información que te piden, que te pueden pedir el contrato de obra, te piden el registro de la obra entre el IMSS, te piden el proyecto de inversión, un escrito del documento legal donde informas cuánto tiempo va a durar el periodo preparativo, planos del lugar en que se desarrollará la inversión, pues toda la información que te piden, pues realmente tienes que tenerla lista al momento en que presentas la solicitud de devolución para entregarse a la autoridad. En caso de que no la tengas, bueno, no se la entregas en ese momento, pues ellos te la van a solicitar, te la van a requerir, indudablemente, ¿no? Todo esto viene en la ficha 247 del Código Fiscal de la Federación, de nuestra resolución miscelánea fiscal para 2020. Y bueno, pues finalmente te doy la palabra, partner, ya para cerrar.
Muchas gracias, partner. Perdón, muchas gracias, les agradecemos. Vimos que inclusive hasta se conectaron más gente. Nos extendimos un poquito, pero creo que los temas lo ameritaban. Siento que inclusive hasta nos quedamos cortos ahí con algunas experiencias, pero aquí están nuestros correos. Por favor, escríbanos para cualquier duda, comentario, para felicitarnos. También se valen esos correos. Ya vi que ya me mandaron aquí felicitaciones en el WhatsApp de yo soy el cliente que le hiciste que recuperara en 2 días. Gracias. Muy bien, nuestros correos y de verdad les agradecemos mucho. Seguiremos con nuestros webinars. Espero que hayan apuntado ya nuestros correos. En la siguiente lámina vamos a ver que, como saben, ya ayer salió la publicación del anteproyecto para las reformas fiscales. Entonces, los queremos invitar el 22 de septiembre, apúntenlo ahí en su calendario o en su teléfono para que les ponga un recordatorio. Vamos a estar mandándoles por ahí la liga, el link para que se inscriban. Ojo, acuérdense que el cupo es limitado y afortunadamente y todavía por este año nuestros eventos son gratuitos. Espero que para el siguiente también podamos hacerlos gratuitos, pero bueno, aprovechen de verdad. Les agradecemos mucho la participación de todos, esperamos sus dudas y nos vemos en el próximo webinar, que va a estar muy, muy interesante. Va a ser un panel en donde varios vamos a estar participando y vamos a tener comentarios muy, muy, muy buenos. Entonces, les agradecemos mucho, partner. No sé si te quieras despedir. Sí, gracias a todos y los esperamos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego.